Pues es que, todos. porque estamos graves, es que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pues miren que el primer acto de misericordia de Dios para de Dios para con nosotros es darnos la vida, ¿sí? O sea, que nosotros ya tengamos la vida ya es un acto de misericordia de Dios, porque Dios, al darnos la vida, nos da la posibilidad de conocerlo, de amarlo, de descubrirlo, de encontrarnos con Él, ¿sí? Ese es el primer acto de misericordia que Dios nos ha tenido. Pero igual, bueno, el segundo acto que Dios ha tenido con misericordia de nosotros es llamarnos. Por eso hoy queremos hablar del llamado. Bueno, de compartir, quisiera que ustedes me compartieran para ustedes qué es la misericordia. La misericordia es algo gratuito que el Señor nos da, o sea, sin merecerlo, lo acabamos de decir, ¿no? Nosotros no lo merecemos, pues, por muchas cosas que vivimos, pero, sin embargo, el amor de Dios es tan grande que Él regala ese amor desde las entrañas, ¿no? Desde el corazón de Él hacia nosotros. Entonces, pues, pienso que eso es la misericordia. Y concretamente hacia nuestra miseria, hacia nuestra debilidad, Él vuelca su corazón. Misericordia viene de la miseria del amor de Dios, del corazón. Y pues de allí proviene todo lo que es la miseria de la cordia. Y entonces pues, bendito sea Dios, estamos acá conociendo más de lo que es ese gran amor de Dios para con nosotros. Así como es esa compasión tan sin límites que Él tiene hacia nosotros, que hacia hacernos sus hijos y sacarnos del pecado, llevarnos hacia Él. Es una belleza. Pero siento que se congeló, Fray. Otra vez se congeló, es que ya como que hace mucho frío. Bueno, yo pienso que la misericordia es un regalo de Dios que nosotros, pues por gracia de Dios, vamos adquiriendo ese regalo tan maravilloso para seguir en el camino de Dios. Para mí la misericordia es pues, que tenemos que menguar para que Dios crezca. Y Jesús le dijo a María Santa Faustina que le había entregado todo, pero que no le había entregado su miseria. Para mí es eso la misericordia. Gracias, María Vilma. ¿Algún elemento que han recibido alguna vez como un regalo? Muy bien, entonces la misericordia, como digamos, es un don gratuito de Dios, es un regalo que Dios tiene por nosotros, sin merecerlo, sin buscarlo, muchas veces sin anhelarlo, porque Dios tiene misericordia incluso cuando nosotros estamos lejos, ¿sí? Cuando hemos estado lejos de su bondad y de su gracia. Entonces, bueno, es un regalo, realmente la misericordia es un regalo de Dios. Les decía que el primer acto de misericordia que Dios ha tenido con nosotros es darnos la vida. El segundo acto que Dios ha tenido, ya teniendo la vida, es llamarnos, ¿sí? Llamarnos a Él, convocarnos a su amor, convocarnos a su gracia, convocarnos a su misericordia, a su servicio. Entonces, ahí estoy compartiendo la pantalla, ¿sí se alcanza a ver? Sí, señor. Sí, señor. ¿Y se ve claro así? ¿O se ve oro? Sí, pero se ve perfecto. Por este lado se ve perfecto. Pero yo nomás veo quién es el que te llama, hasta ese pedacito. Pues es que de ahí para allá es una sorpresa. ¡Ay, qué bueno! No, bueno, vamos a empezar por ahí. Entonces...
no se puede agrandar otro poquito la letra pequeñita debajo del llamado, por ejemplo, en el caso mío no la alcanzo a leer. Bueno, ¿quién quiere leer lo que está ahí debajo del llamado? Su llamado no es solo un propósito maravilloso para nosotros a través de toda la eternidad, sino también nosotros tenemos una expresión de ese llamamiento sobre la tierra presente, sobre el hoy, pero también sobre las personas. Muy bien, gracias, Giovanni. Pues es que, imagínense, o sea, dice San Agustín que Dios que nos creó sin nosotros, porque Dios a ninguno nos pidió permiso para crearnos, ¿cierto? Dios no quiere salvarnos sin nuestro consentimiento, sin contar con nosotros. O sea, Dios quiere salvarnos contando con nuestra voluntad, ¿sí? Y por eso él cuenta, o sea, el llamado, cuando ustedes llaman a alguien, por teléfono, ¿sí? Ustedes esperan que la otra persona ¿qué haga? Responda. Sí, lo mismo. Que conteste. Que conteste. Sí, algo, que haga algo, ¿sí? Que no me dejen visto. Entonces, uno espera que la otra persona conteste, ¿sí? Cuando uno llama a alguien, ¿cierto? Uno espera que la otra persona le conteste. Así mismo pasa con Dios. Cuando Dios nos llama, ¿qué espera de nosotros? Que le respondamos. Que le respondamos, ¿cierto? Que le contestemos. Entonces, Dios cuenta con nosotros también para salvarnos. Aunque Él puede hacerlo porque Él es Dios todopoderoso y Él puede salvarnos porque sí, ¿sí? Pero Él quiere contar con nosotros para salvarnos. Entonces, vamos a mirar a ver en qué consiste este llamado. Entonces, vamos a ver, ¿quién lee lo que sigue? Una imagen de la Virgencita, muéstranos bien para leerlo. Ay, ¿quién nos quiere leer lo que sigue ahí? ¿Quién es el que te llama? Dios Padre en Jesucristo. Listo, muy bien. Entonces vamos a mirar esa primera parte. ¿Están viendo ahí? Ah. Sí. Entonces, listo. ¿Quién es el que nos llama? Dios Padre en Jesucristo, ¿cierto? Entonces, Dios es el que nos convoca, pero nos convoca, ¿por quién? Por medio de Jesucristo, ¿sí? El llamado que Dios nos lo hace a través de Jesucristo. Porque por eso en Jesucristo nos ha dado todos los dones, ¿cierto? La bondad, todo el perdón, toda la misericordia, todas las gracias, todos los auxilios, toda la bendición, nos ha dado todo. Entonces Dios nos llama en Jesucristo. ¿Qué sigue ahí? ¿Cómo? Con santo llamado conforme a su voluntad. Muy bien. Entonces, ¿quién quiere leer la cita que está ahí de 2 de Timoteo 1, del 8 al 9? ¿Me recuerdas tu nombre? ¿Quién tiene por ahí una Biblia a la mano que la pueda buscar? Bueno, Mireya, muchísimas gracias. Y gracias por considerar que ese espacio que Dios permitió. Segunda de Timoteo 1, del 8 al 9. Sí. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Palabra de Dios. Entonces, bueno, realmente habrá otra traducción. Si hay otra traducción, ¿qué traducción es esa, Janet? Esta es Hathaway. Ah, ya. Entonces, miremos a ver de pronto otra traducción. ¿Quién tiene otra traducción por ahí? Yo tengo otra. Dale, Linda. Dice, no te avergüences, pues ni del testimonio que has de dar. Perdón. 2 de Timoteo 1, del 8 al 9. Sí. Que has de dar de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudado por la fuerza de Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no por nuestras obras ni por su propia determinación,
y por su gracia que nos dio desde toda la eternidad en Cristo Jesús. Gracias, Linita. Esa versión me gusta un poquito más. Entonces ahí nos dice, bueno, varias cosas. Uno, Dios nos hace un llamado, un santo llamado, o sea, no es cualquier llamado, ¿sí? No es un llamado a pecar, no es un llamado a perdernos, no es un llamado, un santo llamado. Y nos llama ¿desde cuándo? Desde toda la eternidad. Muy bien, ustedes pueden imaginarse a Dios pensando en cada uno de ustedes. O sea, Dios pensando primero como en la vida que le quiere dar, ¿cierto? Pero segundo, pensando en la salvación que también le quiere dar. O sea, pensándolo desde siempre, porque recordemos que en Dios no hay tiempo ni lugar, ¿sí? En Dios todo se da en simultáneo y todo se da en el mismo momento. Y Dios piensa todo el tiempo. Imagínense, si Dios es eterno, ¿cierto? Y Él todo sucede en el mismo instante. Todo está pasado, presente y futuro, todo está presente en Él. O sea, Él nos está pensando todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo está pensando en nosotros. Dios todo el tiempo está pensando en nosotros. No un instante, no es como uno que dice, ay, me acordé de ti, por eso te mando un mensajito, te saludo, sino que Dios está pensando todo el tiempo, porque el tiempo de Dios es continuo, es pleno, es eterno, es perfecto. Entonces, eso es una gracia muy especial, sentirnos llamados desde siempre. Listo. Ahora, ¿quién lee lo que sigue? Seguir el texto para los que no tienen la posibilidad de consultarlo desde ¿Por qué? Pero no tiene, no se ve más. ¿Por qué? Ay, ¿no se ve más? Espérate. Sí, señor. Lo otro me lo imagino. Bueno, ¿y qué se imagina, Rosarito? Es que es muy largo para contarle. Ya. Corre entonces esa pantalla, hijo, para poder leer. Vamos a ir siguiendo el texto bíblico. Mira, sí, ahí se ve. No sé si los demás la vean, yo no la veo. No, no se ve. Solo se ve hasta por qué. No se ve. Entonces, leamos eso, ese por qué y de qué forma. Pero no se ve. ¿No se ve? No dice sino por qué. Hasta ahí se ve. Pero acá sí me pareciera como si estuviera mostrando todo, pero bueno. ¿Cuál es la fecha? En este momento están viendo la presentación todos. Ahora sí no se ve nada. Ah, ya, ahora sí. Sí. Ahora sí. Ay, no. En este momento ya está visible, ¿no? ¿Ahí se ve? Muy chiquito, no se alcanza a leer la letra pequeña. Pero sí. Ahora sí. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿quién puede leerlo? ¿Por qué? Porque quiere colmarte de sus bendiciones, su gracia y para convocarte a la vida eterna. ¿Tú crees eso, Don Eli? Claro, claro, me quiere colmar de bendiciones, todo eso, y me quiere para la vida eterna, y yo también lo quiero. ¡Ja! Entonces, mire que Dios nos hace una promesa en el bautizo, ¿cierto? ¿Quién de acá es bautizado? Levante la mano. A ver, me estoy reproduciendo de nuevo y me comentan ustedes. Yo aquí la levanto desde acá. Bueno, muy bien. Oiga, muy bien. Muy bien, todos bautizados. ¿Y quién recuerda qué nos da el bautizo? La gracia. Muy bien, Mariela. Bueno, ¿para qué nos están diciendo la gracia de ser hijos de Dios? Muy bien. ¿Qué más nos da el bautismo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, sí. Yo quiero pedirle el favor a alguno de ustedes, sea que puedan ver la presentación que está en la pantalla o que ¿Qué más nos da el bautismo? nos haga lectura de este texto para que lo podamos seguir. ¿Listo? ¿Quién quiere hacerlo? La salvación. Sí. Nos abre la puerta a la salvación. El bautizo es un regalo que Dios nos da, ¿sí? Por el cual recibimos el don del Espíritu Santo, nos hacemos hijos de Dios, nos insertamos en la iglesia
y Dios coloca en nosotros un sello como algo indeleble, de lo cual dice que somos suyos. De sus. Sí, Dios nos da un sello único e indeleble. Entonces, esta es una gracia que Dios nos da, y esa gracia nos la da para convocarnos a la vida eterna, ¿sí? Dios nos convoca para darnos sus bendiciones, porque Dios es infinitamente bueno y quiere darnos sus bendiciones, y nos convoca a la vida eterna partiendo desde el bautismo. Entonces, por eso decía ahí, ¿de qué forma? Haciéndose su hijo por el bautismo. Bueno, voy a seguir compartiendo acá para que vayan mirando. Ahí se ve. Sí. ¿Qué dice ahí? Dice, ¿para qué? Para muy que bien. fuésemos un pueblo separado, para el pueblo elegido, nación santa. Sí. Te llama para hacerte su servidor en el lugar y el modo que ha dispuesto para ti. Si lo aceptas, te salvas y haces su voluntad. Jesús pagó un alto precio por ti. Te ha liberado del pecado. Te ha hecho suyo. Entonces, miren que este llamado que Dios nos hace, ¿cierto? Tiene varios elementos, varias cosas. Primero, Dios nos llama y nos da el bautizo y nos da la gracia de ser hijos suyos. ¿Para qué? Para ser un pueblo separado, un pueblo de su propiedad, un pueblo elegido, un pueblo amado, un nuevo pueblo, un nuevo pueblo que tiene su sello, tiene su voluntad, tiene ya la bandera de Cristo, y es el nuevo pueblo creado por Dios, ¿sí? Hay varias citas ahí que, si quieren, pues las pueden mirar después, que nos habla de lo que ha hecho Dios al hacernos como pueblo suyo. Nos ha elegido y no nos ha puesto como ovejitas separadas, ¿sí? Sino que nos ha puesto más bien como un rebaño. Y ese rebaño está en cabeza de Cristo, y está ¿en dónde? ¿Cuál creen que es ese pueblo elegido de Dios? La iglesia. La iglesia, muy bien, así es, muy bien, Rosarito, muchas gracias. Ese es el pueblo elegido por Dios. Después miraremos un poquito más adelante qué significa esto de ser iglesia, ¿sí? Ser iglesia de Dios. Pero ese es el pueblo elegido por Dios. Ahora, ahí dice, Dios te llama a ser su servidor, en el lugar y el modo que ha dispuesto para ti, porque todos nos llama a Dios a ser servidores, ¿cierto? Lo que pasa es que a uno lo llama a una cosa, a otro lo llama en otra, pero el servicio es un don de la iglesia, es un don que el Espíritu Santo da para podernos unir con Cristo. Entonces, cuando hablamos acá del servicio, no estamos hablando únicamente de la acción caritativa, que uno, pues, solamente cuando ya asociamos el servicio con la acción caritativa, sino que acá el servicio es la entrega de ti mismo a la obra de Dios. ¿Dónde? Donde Él te llame. ¿Sí? ¿Haciendo qué? Pues lo que Él te ponga a hacer. ¿Sí? Haciéndolo es. Si lo aceptas, porque como decíamos ahorita al principio, es una llamada que espera una respuesta. Entonces, si lo aceptas, haces la voluntad de Dios. Dios te llama y bueno, tú le respondes. Pero también, como veíamos ahorita, que Dios te llama de una manera especial, lo hace en Cristo, porque Cristo ha pagado un precio altísimo por cada uno de nosotros, ¿cierto? Ha pagado un precio bastante grande. Y Él con eso nos ha comprado para Dios. Muy bien, entonces voy a pasar acá a esta partecita. Ahí, ¿ven? ¿Ven bien? No mucho, ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? ¿Qué leen ahí? Clases de llamados. Muy bien, entonces... El llamado general de Dios a la vida y a la eternidad. Sí. El llamado de la misión, el apostolado, el grupo, la comunidad, el movimiento. Sí. Y el llamado de cada uno a otras personas. Entonces, lo que hemos visto hasta el momento, ¿cierto? Ha sido el llamado de Dios que ha hecho a cada persona, y que nos ha hecho a nosotros particularmente como bautizados, ¿cierto? Pero aún como bautizados, Dios nos ha hecho un llamado específico, ¿sí? Nos ha convocado a un grupo, a una comunidad, a una parroquia, a un movimiento, a una familia, a la fe, ¿cierto? Y lo ha hecho desde un lugar concreto, en una actividad concreta.
Ese es el segundo llamado. Y el tercer llamado, que es como la respuesta que nosotros le damos a Dios, que es un llamado que hacemos a otras personas. Ya vamos a mirar en qué consiste ese llamado. Voy a pasar acá. Entonces, acá voy a ver otra persona que lea lo que está acá. Esas luces de bengala con las que nos divertíamos tanto en Navidad. ¿Por qué nos llama? Sí. Porque el mundo está en tinieblas y la luz de Cristo debe brillar. Sí. Porque nuestra labor es mostrar un camino hacia el cielo por medio del servicio. Sí. Para mostrar su sabiduría, porque el tiempo es corto y su venida es inminente. En algún discernimiento, Padre Pío nos ayudaba a entender. Y falta una, ¿alcanzas a verla? Tomando la figura. Porque fuimos creados por Él y para Él. Entonces, ¿por qué Dios nos llama? Porque a veces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué me llamó a mí, no me llamó a otro? ¿Por qué no llamó a esta persona que era, no sé, o más santa que yo, o más pecadora que yo? ¿Por qué me llamó? Entonces, hay varias razones por las que Dios nos llamó, ¿cierto? Pues una, porque Él quiere contar con nosotros. Vemos que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, nos dice que la luz vino al mundo, pero los hombres no la conocieron, no la aceptaron. ¿Sí? Porque sus obras eran malas. Entonces, cuando vemos las realidades actuales en el mundo, ¿cierto? Cuando vemos tantas cosas que suceden en varios lugares, corrupción, mentiras, robo, cuando sea, por ejemplo, todo este tema de lo que está detrás de la pandemia, que muchas cosas se dicen que son complots, que son armas biológicas, que, o sea, que esto es un programa para la economía, bueno, o sea, vemos mucha maldad en el mundo. Entonces, también nos sentimos llamados por Dios a hacer luz en medio de este mundo, hacer luz, hacer claridad, hacer vida. Y Dios quiere que también, pues no con luz propia, porque no tenemos luz propia, pero sí con la luz de Cristo, alumbrar y hacer brillar su amor y su misericordia en todos los lugares del mundo, ¿cierto? Entonces, por eso nos llama. Ahora, nos llama porque también Él quiere que nosotros desde nuestro servicio mostremos el camino al cielo. Si Dios ha abierto un camino para nosotros, para el cielo, ¿cierto? Dios nos ha abierto un camino y luego lo percibimos. No lo conocemos todavía completamente, pero lo percibimos. Ese camino también es para otros. Entonces, también nosotros, Dios nos llama porque Él quiere que le mostremos el camino a otros. ¿Qué es mostrarles el camino? Es decirle, mira, Dios ha tenido misericordia de mí, Dios ha sido muy bueno conmigo, te comparto lo que Dios ha hecho conmigo, mira, si tú lo quieres, Dios lo puede hacer también contigo. ¿Sí? Dios también puede darte la gracia de la conversión, de la vida, de la salud, de la paz, del amor, como lo ha hecho conmigo. Somos testimonio para otros. Pero también Dios nos llama para mostrar su sabiduría, porque en su sabiduría, en el plan de Dios, hay muchas cosas que no entendemos, pero creemos que tienen un sentido y una lógica. Entonces, esa sabiduría de Dios se muestra en sus hijos y en las obras que Él propone. También Dios nos llama porque el tiempo es corto y su venida es inminente. La segunda venida de Cristo están que la esperan desde el tiempo de San Pablo, ¿cierto? Desde el tiempo de San Pablo están que esperan la segunda venida de Jesucristo. Es una realidad, Jesucristo vuelve, ¿cierto? Cada vez está más cerca. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos. Eso es un dato que no sabemos. Pero el tiempo que tengamos nosotros de vida, 20, 30, 40, 50, 100 años, 200 años, ¿cierto? Ese es el tiempo que tenemos para encontrarnos con Cristo. Y el tiempo para nosotros es corto. Nos damos cuenta que el tiempo pasa muy rápido, ¿sí? Pasa muy rápido. Y el tiempo de nuestra vida es un tiempo que es corto y entre más pronto nos podemos encontrar con Cristo, mejor, porque podemos más vivir de su gracia y de su amor. Y también porque Dios nos llama, porque fuimos creados por Él y para Él, ¿cierto? Dios nos llama porque somos suyos, somos sus criaturas amadas, somos sus hijos predilectos, somos lo que sale de su corazón. Entonces, pues Él simplemente quiere que estemos con Él. Es una razón por la que nos llama. Dios mío, ¿por qué me llamaste? No, porque tú eres mío. Yo estoy reclamando lo que es mío. Muy bien. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces ahora, ¿quién lee lo que sigue?
Y seguramente cada uno de ustedes tiene también su testimonio ¿Qué bonito. debo hacer? Segundo Timoteo Entonces, 14. una primera cosa Sí, don Alfonso. es que el carisma Pedir es el auxilio del Espíritu Santo para Sí, convencer a otros con palabras, con gestos y con hechos, como me convenció Jesús a mí, de que esto vale la pena y que hace parte de un camino de conversión vivido hacia el cielo. sí, Mostrar van empezando lo que hace Cristo por ti y por mí. otro sí. Ser agradable Una cosa importante es que para seres Pan. humanos ser recibimos agradable pan del que todos quieren comer, que se pan dan como Cristo. que por Muy algún bien, entonces, van a un retiro de Dios, ¿qué quiere de nosotros? ¿Cuál es la respuesta de nosotros? quieren ir a participar. Pues primero que invoquemos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos capacita, nos da los dones, nos da la sabiduría, nos da la inteligencia, para entender primero ese misterio de la llamada de Dios, pero también para poder hacer lo que nos corresponde en esta vida, ¿cierto? Desde donde Dios nos ha llamado, en el lugar donde nos ha llamado, haciendo lo que Dios nos ha pedido, ¿cierto? Tenemos que pedir al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que nos capacita para la obra de Dios, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Entonces, bueno, si Dios ha tocado mi vida, Dios ha tocado mi realidad, Dios ha tocado mi corazón, pues yo podría también compartirles a otros lo que Dios ha hecho conmigo. Y eso es un testimonio, eso también es experiencia y eso también es la vida que Dios quiere que yo haga. ¿Cómo lo hago? Desde mi vida, ¿sí? Dios no me está pidiendo nada extraño ni nada que yo no pueda. Lo está haciendo como que tú, donde estás, vive bien, sé honesto, sé responsable, sé sincero, cumple los mandamientos, ama a Dios. Desde donde estamos, ahí Dios puede hacerse camino para otros. Lo otro es mostrar lo que Cristo hace por ti y por mí, que es darnos la salvación, darnos el bautismo, lo que decíamos ahorita, darnos la iglesia, llamarnos como pueblo, elegirnos, buscarnos, o sea, eso que yo he vivido ya, compartirlo. Y el último que dice, ser agradable pan del que todos quieran comer. Y bueno, acá don Alfonso nos puede como orientar más, porque un pan rico, cuando uno encuentra una panadería buena, pues uno quiere comer de ese pan, ¿sí? Cierto, sí. Sí. Cuando uno encuentra un pan malo, pues uno como que por allá ni se acerca, ¿sí? Y al contrario, lo chulea. Y uno no quiere volver por allá. Uno lo chulea porque es esto malo, ¿sí? Definitivamente. Pero cuando nosotros somos un pan agradable para los demás, la gente quiere comer de nosotros. No porque quiera comer de nosotros porque seamos algo que le ofrezcamos algo propiamente nuestro, sino que le entregamos a Cristo. Y ese Cristo lo sacia todo, ¿cierto? Ese Cristo lo llena todo y ese Cristo lo satisface, ¿cierto? Cristo es el pan del cielo que nos llena y nos colma. Entonces, también es el llamado que Dios nos hace. Nos ha llamado, ¿cierto? Para que nosotros podamos también ser pan para otros, desde nuestros servicios, de nuestra vida, desde nuestra entrega. Entonces, ahí es donde se completa como la tercera parte del llamado que Dios nos hace. Primero, un llamado general para todos a la vida eterna. Un llamado particular o específico donde Dios me llama a un lugar a ejercer una labor. Y un llamado que yo hago, ¿cierto? Como respuesta a Dios, que hago por otros viviendo mi vida rectamente y dando testimonio de Cristo en el mundo. ¿Sí? ¿Es claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, entonces esto es lo que quería compartirles, ¿cierto? Esta es como la idea. Yo sé que esto es un repaso porque ya esto lo hemos visto, pero me parecía muy importante como recogerlo todo para que podamos igual entenderlo, sobre todo que hoy podamos valorar desde esto que hemos visto, la misericordia de Dios, ¿sí? Porque Dios ha tenido gran misericordia con nosotros al llamarnos y al convocarnos a su obra, a su amor y a su servicio. Cada uno de nosotros empieza a brillar de una forma diferente. ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda, sugerencia? Vuelvo a enviar esto ahorita para que lo puedan tener y lo puedan igual recordar cuando quieran. Empiezan a darse cuenta que se les facilita el don de enseñar y de pronto pueden ejercerlo de una forma más No, está todo súper claro e interesante. La mascotica está herida y le hacen una curación, la mascotica se recupera. Bueno, ¿alguien, una duda, una inquietud, una sugerencia? Ayuda a dar la sanación de los seres vivos. Bueno, entonces vamos a... Ay, perdón.
No, dale, Giovanni, dale. No, que me parece muy, ¿cómo es? Muy interesante, muy importante conocer todo esto, estas clases de formación. Con respecto a esta preciso parte donde nos dice Fray Eliseo, pues sí, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, debemos de mantener siempre el contacto con el Espíritu Santo y además sumarle también a la oración y lectura de la palabra. Es muy importante. Siempre alimentarnos en la lectura de la palabra, porque si no... Muchas gracias, Giovanni. Eso es un elemento súper importante. Bueno, yo quisiera que termináramos en este momento con una oración. Una oración pidiendo a Dios su misericordia, ¿sí? Pidiéndole a Dios su gracia para poder nosotros vivir en su voluntad y en su amor. Y que Él nos acompañe y nos llene siempre de todo lo que sus gracias, sus bendiciones son. Fray, Sí, don Alfonso. interrumpo. Hablando usted de lo del pan, Sí, señor. para hacer un buen pan toca tener buenos ingredientes, como los ingredientes Claro. de la harina, la que usamos nosotros, que es sal de oro, que es la mejor. Usamos buena levadura. Todos los ingredientes que usamos nosotros para hacer el pancito, para hacer las magollas de carne, para los miseritos, es un pan que hacemos con amor. Entonces, ya la espiritualidad, también ese pan toca hacerlo con mucho amor, mucho cariño, con mucha comprensión, con mucha misericordia. Hay personas que, por ejemplo, Así es, don Alfonso. Para que reine la paz en nuestros corazones. Así es, don Alfonso. Muchas gracias de verdad por ese aporte. Así es, tiene muy buenos ingredientes. Eso sí es importante. Muy buenos ingredientes para poder hacer el mejor pan. Acá también nos dice que convencer a otros con palabras, con gestos y con hechos. El testimonio de vida de cada uno de nosotros es muy importante para toda persona que nos ve. Amén. Así es, mi auxiliador. Sí, Rosarito. Que escuchando lo que acaba de decir Alfonsito, ¿no? Que para hacer un buen pan tiene que haber muy buenos ingredientes. Ahí yo creo que podemos ver la inmensa misericordia de Dios con nosotros, ¿no? Porque en el momento en que nos llama, tal vez no somos el mejor ingrediente. Y sin embargo, Él nos llama y para convertirnos en un pan para otros, en un buen pan para otros, solo por su misericordia. Qué bonito, Rosarito, muchas gracias. Entonces vamos a terminar con esta pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, para que nuestras grandes ansiedades no desesperemos, sino que siempre con gran confianza nos conformemos con tu santa voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, Rey de misericordia, quien con vos y el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos, si Dios permite, el próximo domingo.